Bueno, un saludo para todos. El día de hoy vamos a trabajar lo que son las medidas de tendencia central en tablas de frecuencia. Esta parte inicial la voy a hacer un poco rápida debido a que esto ya lo hemos hecho en un video anterior, ¿sí? En este caso tengo la base de datos. Ya les enseñé a definir una tabla, cuándo tiene encabezados, cuándo no tiene encabezados. En mi caso mi tabla se llama notas y vamos a hacer toda la configuración previa. Recuerden que para crear la tabla de frecuencia, pues hay que definir cuántas clases voy a trabajar. Eso lo hace la fórmula de Sturges. 1 más 3,322 por logaritmo en base 10 de la cantidad de datos que voy a hallar con una fórmula acá. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuál es la cantidad de datos. La puedo utilizar la fórmula contar, igual contar, de la tabla notas. Vamos a contar la tabla notas. Entonces me dice, miren, en esa tabla, en esa base de datos, hay 216 celdas que contienen números. Recuerden que esta fórmula contar cuenta la cantidad de celdas que tienen número, no texto. ¿Listo? Es 216. La fórmula de Sturges entonces me recomienda 8,7. Intervalos, obviamente yo no puedo trabajar con 8,7, tengo que trabajar con un número entero. Utilizamos la fórmula redondear. ¿Qué vamos a redondear? Vamos a redondear en ese caso la fórmula de Sturges a 0 decimales para que me entregue un entero. Entonces, efectivamente, la cantidad de clases que vamos a tener son 9 clases. ¿Listo? 9 clases. Ahora, la amplitud del intervalo. Sabemos que pues, va el dato menor, estamos hablando de notas, se supone que va de 0 a 5. La amplitud de este intervalo va a ir configurada dependiendo de cuál es el dato menor, cuál es mi rango. ¿Listo? Entonces, primero, ¿cómo hallo el dato menor? Igual min de la tabla notas. ¿Cómo hallo el dato mayor? Igual max de también la tabla notas. Entonces, dice que el dato menor es 1,9 y el dato mayor es 5. Rango. ¿Cuál es el rango? Sería en este caso el rango, sería la resta entre el dato mayor y el dato menor. En este caso tenemos un rango de 3,1 y ese 3,1 entonces tenemos que dividirlo en ¿cuántas clases? Ese 3,1 va a ir dividido la cantidad de intervalos que es 9. Ojo, es un error muy común de dividir entre la fórmula de Sturges. No lo podemos hacer, debemos dividir entre nuestro número entero. Entonces me recomienda que la amplitud del intervalo de cada intervalo es de 0,344. En este caso el límite inferior va a comenzar con el dato menor y el límite superior pues simplemente es el límite inferior, le sumo la amplitud. Esta celda del límite superior ya la podemos fijar esa amplitud. A todas las celdas le voy a sumar la misma amplitud. ¿Sí? Y esta celda pues debe arrancar donde termina el intervalo anterior. Por eso debe ser la diagonal. Ya podemos arrastrar fórmula y mire que me queda dato menor hasta el dato mayor. Efectivamente están bien creados los intervalos. Marca de clase es un valor representativo de mi clase. Entonces entre 1,9 y 2,2 que son todas las notas, digamos que vamos a contar. ¿Cuál es el dato representativo? Pues un promedio. Nosotros ya sabemos calcular un promedio, que es la suma de todos los datos, entre paréntesis, dividido la cantidad de datos. En ese caso, la cantidad son 2 datos. Aquí ya tenemos nuestras marcas de clase. Entonces, para la primera clase es como si se repitieran solo 2,1. En la segunda clase, mi dato representativo va a ser 2,4 y así sucesivamente. Aquí debemos utilizar una fórmula, frecuencia absoluta. Recordemos que en la frecuencia absoluta queremos identificar cuántos datos hay entre 1,9 y 2,2. Entonces lo podemos hacer con un contar sí. El rango sería el rango notas y el criterio, pues yo necesito que me cuente los datos que sean menores o iguales a esta celda del límite superior. ¿Listo? Aquí vamos a trabajar con un límite superior cerrado, por eso coloco menor o igual. Pero esta fórmula que acabo de crear no me sirve para arrastrarla. ¿Por qué? Porque aquí este 24 estaría contando los menores iguales a 2,6. O sea que iría hasta 1,9.
Entonces aquí me toca cambiar esta fórmula a un contar si punto conjunto porque le voy a dar más de un criterio. El primer criterio es de la tabla notas. Tengo un primer criterio, es que cuente los valores que sean mayores que la celda, ¿sí? Que en ese caso la celda del límite inferior de esa clase, los mayores. ¿Por qué no mayores iguales? Porque estoy trabajando con límite superior cerrado, entonces yo necesito que me cuente los menores iguales que 2,2. Ese 2,2 lo voy a contar en la primera clase. Ya en la segunda, que me cuente los mayores a 2,2. Porque si dejo arriba menor o igual y abajo mayor que, en ese caso contaría un valor que esté justo en este límite, lo estaría contando arriba y abajo y duplicaríamos la información. ¿Listo? Entonces, esta fórmula ya ahora sí la puedo arrastrar. ¿Listo? Y en este caso, pues ya puedo hacer la sumatoria. Siempre debe verificar que la cantidad total esté bien el conteo, 216. Efectivamente, estamos bien. Recordemos que la frecuencia relativa es una relación. ¿Qué relación? Vamos a hacer una proporción. Entonces, la cantidad de veces que se repite la clase dividido el total de datos. En ese caso vamos a fijar la celda total porque todas las celdas las vamos a relacionar con esa misma cantidad. Le podemos decir al Excel que no nos muestre tantos decimales, una frecuencia relativa podríamos trabajarla con 3 decimales. ¿Listo? Frecuencia porcentual es básicamente la misma celda, ¿sí? Pero le decimos al Excel que nos la muestre en porcentaje. Realmente ella, apenas usted le da igual, le trabaja en formato numérico, ¿sí? Se las muestra de esta forma. Entonces le decimos al Excel, mire, necesito esta celda, pero la necesito en porcentaje, y ya en porcentaje le decimos que nos muestre una décima. ¿Listo? Las frecuencias acumuladas, las tres son iguales. La primera celda, decimos, mire, la que sea la del lado izquierdo, que sea ese 7. Y como es un acumulado, pues yo necesito sumar el 7 que venía de la primera clase más el 17. Y luego el 24 más el 20 y así sucesivamente. Esta columna debería terminar en 216. Y miren que yo puedo copiar y pegar, ¿sí? Y me va a arrastrar, digamos, la información. Yo digo, esta celda, estas columnas, necesito que me muestren los 3 decimales. Y esta que es porcentual, decimos, mire, muéstrenme en por ciento, en porcentaje, y muéstrenme en ese caso con un solo decimal. ¿Listo? Recordemos que aquí lo ideal es verificar que la sumatoria nos dé 1. En este caso, esta sumatoria pues debe terminar en 100%. Ahí estamos verificando bien la información. Eso ya lo sabemos hacer, crear nuestra tabla de frecuencia. Ahorita vamos a imaginar que no tenemos la información, no tenemos la base de datos, pero tengo, digamos, una tabla de frecuencia. Entonces voy a calcular promedio, mediana y moda para tablas de frecuencias, en este caso con datos agrupados. ¿Listo? Para el promedio, recordemos que el promedio es la suma de todos los datos dividido entre el total de datos. Yo sé que hay 7 datos en esta clase, entre 1,9 y 2,2. Hay 17 datos en esta clase, pero yo no sé realmente cuántos 1,9 hay, cuántos 2, cuántos 2,1, cuántos 2,2. Entonces, para eso vamos a utilizar la marca de clase. Vamos a suponer que hay 7, 2,1. Hay 17, 2,4. Hay 20, 2,8. Entonces, como yo quiero hacer la sumatoria de la cantidad de datos, pues miren que aquí ya creo una columna que dice X sub I por N sub I, que es marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a crear una formulita que me multiplique la marca de clase multiplicada la cantidad de veces que se repite esa clase. Entonces, como si sumáramos 7 veces el 2,1. ¿Sí? Entonces, puedo arrastrar esta fórmula. También le puedo decir al Excel, no me muestre tantos decimales para que la tabla no me quede tan grande. Centremos esto un poco. Y me faltaría entonces calcular la sumatoria. Esta sumatoria es la suma de todos los datos que hay. Es un aproximado, un valor aproximado.
Y el promedio entonces sería esa sumatoria dividida el total de datos que lo tengo aquí, ese 216. ¿Listo? Entonces mire, en promedio, recuerden que la ideal es trabajar con la misma cantidad de datos que trabaja nuestra base de datos. Mire que mi base de datos son notas y trabaja con un solo decimal. Entonces los límites los trabajé con un solo decimal, la marca de clase con un decimal. Y ya en este caso mi promedio, decimos con un solo decimal que el promedio de las notas del curso es de 3,6. Eso es, en ese caso es lo que representa mi base de datos. Ese 3,6, o sea que todas mis notas deberían estar, yo voy a la base de datos y la mayoría de las notas deberían estar cercanas a ese 3,6, tanto por encima como por debajo. ¿Listo? Entonces, por ahí tenemos nuestro promedio. Entonces, recuerden, eso es por si no tengo el acceso a la base de datos, sino solo la tabla de frecuencia. Para calcular mediana y moda, ya en ese caso necesito una fórmula. Miren, es la fórmula que ustedes están viendo acá. ¿Qué significa cada una? Mira, LI, límite inferior de la clase que contiene el 50% de los datos. Recuerde que la mediana, si yo tengo mi información, pues yo la organizo de menor a mayor y la mediana es el dato que está justo en el medio. Si los datos son pares, calculo en promedio entre los dos datos que hay en la mitad. Si mis datos son impares, solo hay un dato en la mitad. Pero como yo no tengo los datos, sino que digamos solo tengo esta tabla de frecuencia, entonces hay que aplicar esta fórmula. Primero hay que identificar qué clase contiene la mediana. La mediana es en qué intervalo tenemos el 50% de mis datos. Entonces, ¿eso quién me lo dice? Mire, la frecuencia porcentual acumulada. La primera clase apenas hay el 3,2. En la segunda clase ya llevamos el 11%, 20, 31. Ojo, en este caso me da 50,5%, es muy cercano. Supongamos que me dé 48% y la clase 6 sea 71%, en la clase 6 ya tenemos el 50%. Entonces, para nuestro caso, la clase que contiene la mediana es esta clase, la clase número 5. ¿Listo? La clase número 5 es la clase que contiene la mediana. ¿Por qué? Porque en la frecuencia acumulada ya pasamos el 50%. Si vuelvo y repito, si aquí hubiera, por ejemplo, un 49%, entonces no, sería la siguiente clase que dice 71 y ahí ya contiene el 50%. ¿Listo? Entonces, esta fórmula voy a utilizar la fórmula, pero con la clase que acabo de subrayar de color amarillo. Ahí es donde está mi mediana. Entonces, mire, para la fórmula necesito el límite inferior de la clase que contiene la mediana. Necesito n, que es el total de datos. Necesito n mayúscula y menos 1, que sería la frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene el 50%. Y necesito a sub i, que es la amplitud. Vamos a ver entonces. LI en ese caso, LI es el límite inferior. Entonces yo digo, mire, voy a colocar mis datos aquí. LI va a ser entonces este valor, 3,3. ¿Listo? N es el total de datos, ¿cierto? 216. NI menos 1, entonces mire, NI mayúscula, N mayúscula, y menos 1, de la clase que contiene el 50%, no esa clase, sino I menos 1, o sea, la anterior. Entonces vamos a calcular con este 68. ¿Listo? NI menos 1. Amplitud, recordemos que la amplitud nosotros la calculamos acá. Si no la tenemos, si solo tenemos la tabla de frecuencia, pues la amplitud se calcula con una resta entre el límite superior y el límite inferior. Entonces, entre 3,6 y 3,3, ¿cuánto es en ese caso la amplitud? Pues 0,3, ¿sí? 0,34, realmente la amplitud con más decimales. ¿Listo? Entonces la amplitud va a ser igual a esta celda de acá, 0,3. ¿Listo? Vuelvo y repito, si no tenemos la amplitud, pues calculamos la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, y esa es nuestra amplitud. ¿Cuál va a ser entonces la mediana? Vamos a aplicar la fórmula. Igual, mire, límite inferior, más, como aquí necesito calcular una fracción y luego una multiplicación, entonces voy a abrir un paréntesis, ¿listo? Vamos a abrir un paréntesis y afuera voy a multiplicar por la amplitud, ¿sí?
Dentro del paréntesis, ¿qué vamos a colocar dentro del paréntesis? Entonces recomiendo usar paréntesis para el numerador, paréntesis para el denominador. ¿Listo? Entonces, en el numerador, ¿qué va? Mire, n sobre 2, según la fórmula, le vamos a restar a ese n sobre 2, le voy a restar ni menos 1. ¿Listo? Y también, aquí me faltó, vamos a dividir por, aquí nos falta ni. ¿Y quién es ni? La frecuencia absoluta de la clase que contiene la mediana, que sería este 41. ¿Listo? Entonces este lo va a colocar acá, entonces en esta celda. ¿Listo? Le vamos a dar Enter. Ahí me sale el error de dividir por 0 porque no tengo nada en esta celda. Pero esta celda NI es este 41. La frecuencia absoluta de la clase que contiene la mediana. Frecuencia de la clase que contiene el 50% de los datos. Listo, miren, en este caso, la mediana me dio lo mismo, 3,6, ¿sí? Muchas veces cuando la distribución es normal, cuando tenemos un grupo normal, el promedio, la mediana y la moda básicamente dan lo mismo. ¿Listo? Pues aquí está la fórmula nuevamente y la pueden copiar de acá. Miren. Ojo, si usted el límite inferior, ni menos 1, le quedó en celdas diferentes a la columna M17, pues obviamente todos estos valores van a cambiar. Entonces recomiendo hacer, digamos, el paso a paso, como lo vieron ustedes acá. ¿Listo? Entonces, esta es mi mediana, 3,6, ¿sí? Con la fórmula. ¿Listo? Entonces recordemos cuál es la interpretación de la mediana, que el 50% de los estudiantes tienen notas de 3,6 o por debajo de 3,6, o el 50% de mis estudiantes sacaron 3,6 o por encima de 3,6. En este caso sería de 3,6 a 5 y el otro 50% de 1,9 a 3,6. Esa sería mi mediana y el promedio pues nos dio, por casualidad nos da exactamente lo mismo, ¿sí? Una distribución normal. El promedio de estudiantes es 3,6. Vamos a ver entonces cómo calcular ahora la moda. Entonces mire, ¿qué datos necesita la moda? Límite inferior, frecuencia de la clase que contiene la moda, la frecuencia absoluta de la clase anterior, la frecuencia absoluta de la clase siguiente a la que contiene la moda y la amplitud. ¿Sí? Necesito estos 5 valores. Entonces, primero, ¿cuál es la clase que contiene la moda? Recuerde que la moda es el dato que más se repite. Entonces, eso no lo vamos a ver acá. Lo podemos ver en el porcentaje, en la frecuencia relativa porcentual, ¿sí? O lo podemos ver, en ese caso, en la frecuencia absoluta. Si lo vemos en porcentaje, pues el porcentaje de la frecuencia relativa porcentual, el de mayor porcentaje es el que más se repite. Entonces, miren, este 20,8% es el número mayor. Si vemos en frecuencia absoluta, ¿cuál es la clase que más se repite? Mire, sí, el 45. O sea que la clase 6 es la clase que contiene, en este caso, la moda. ¿Listo? Entonces ya sabemos que es la clase 6. De esa clase que necesito, límite inferior. Entonces vengo acá y digo, mire, este valor, límite inferior. Frecuencia absoluta, NI, de esa clase, entonces sería S45. ¿Listo? NI menos 1, entonces de la clase que contiene la moda, el NI menos 1 sería el anterior, el 48. ¿Listo? NI más 1, entonces de la clase que contiene la moda, la frecuencia absoluta, pero del siguiente, o sea, S34. Y la amplitud, vuelvo y repito, recuerden que es la diferencia entre S4 y S3,6. Ahí vemos como si fueran 4 decimales, pero recordemos que una es un valor aproximado, realmente es 0,34. ¿Listo? Ese es el valor que está ahí. Entonces, para mí la moda, ahora sí vamos a ver la fórmula. Igual, límite inferior más, abro un paréntesis para colocar la fracción y afuera coloco por la amplitud. Ahora sí, vamos al paréntesis.
recomiendo paréntesis numerador slash paréntesis denominador. ¿Listo? En el numerador que coloco, mire, ni menos ni menos 1, ¿sí? Vamos bien hasta ahí, sobre ni nuevamente menos ni menos 1 más ni menos ni más 1. ¿Sí? Calculo la diferencia entre esa clase y la clase anterior, le sumo la diferencia entre esa clase y la clase siguiente. ¿Listo? Ahí ya coloqué toda mi fórmula, verifíquenlo ustedes para que lo hagan y ya puedo en ese caso verificar. ¿Listo? En mi caso me da 3,7. ¿Listo? 3,7. Nuestra moda. Y ahí ya calculamos entonces, miren, los indicadores de centralidad. Promedio 3,6, mediana 3,6 también, moda 3,7. Entonces, ¿por qué ese 3,7? Porque entonces, miren, podemos decir que la moda, el dato que más se repite es esta clase y la marca de clase es 3,8. Pero realmente hay que tener en cuenta cuántos datos se repiten en la clase anterior, cuántos datos se repiten en la clase siguiente, para saber si la moda está más cercano al 3,6 o al 4. ¿Sí? Entonces, por eso hay que aplicarlo con fórmula. No simplemente decimos, 3,5 es mi mediana porque se encuentra en la clase que tiene el 50%. Mire que realmente da un poquito más. Y lo mismo para la moda. No podemos decir que esta marca de clase es nuestra moda. ¿Listo? Mire que realmente nos dio un poquito menos. Entonces ahí tenemos medidas de tendencia central, indicadores de centralidad en tablas de frecuencia. Ahora aquí voy a hacer los indicadores de variabilidad en tablas. Ponemos variabilidad. Tablas de frecuencia. Entonces, para utilizar esta misma tabla, voy a copiar toda esta información. Solo está el promedio. Y vamos a quitarle estos colores. Entonces, solo necesito hasta el promedio porque recuerden que los indicadores de variabilidad, la varianza, la desviación estándar, se calculan es dependiendo del valor promedio. ¿Listo? Entonces, hasta el momento sí necesitaríamos este valor. Recuerden que para calcular promedio, la varianza, lo primero que hay que hacer es verificar cuál es la diferencia entre cada uno de mis datos y el promedio. Vuelvo y repito, como no sé cuántos datos hay entre uno y cuáles son, entonces vamos a utilizar estas marcas de clase. Entonces, primero, diferencia entre marca de clase y el promedio. Entonces, X sub Y prácticamente menos promedio. Entonces, este valor igual esta marca de clase le resto el promedio. Entonces ahí ya puedo arrastrar fórmula y calculo las diferencias entre cada uno de estos datos y este promedio. ¿Qué no tuve en cuenta aquí? Miren, 2,4, 2,4, 2,8, aquí hay un error. ¿Cuál es el error? No he fijado la celda por la cual voy a restar. Yo arrastro, entonces la fórmula arrastra esta celda. Entonces hay que fijar esa celda I14 para que sí calcule las restas. Mire, ahora sí efectivamente estoy calculando las restas. Unas negativas y obviamente unas positivas que son los que están por encima de mi promedio. Luego hay que quitar negativos. ¿Qué hacemos? Elevar al cuadrado la diferencia. ¿Cierto? Entonces vamos a elevar al cuadrado, entonces igual este valor lo voy a multiplicar, esa celda la vamos a multiplicar 2 veces. ¿Sí? Y eso sería elevar al cuadrado. Y vamos a decirle al Excel que nos muestre apenas una décima. ¿Sí? Entonces recuerden que este es el cuadrado de la celda anterior. Ahora,
Yo sé que este valor menos el promedio al cuadrado da 2,2, este valor menos el promedio al cuadrado da 1,3. ¿Qué me haría falta? Saber cuántas veces se repite este cuadrado para poder hacer la sumatoria. Entonces, lo que vamos a hacer es ese cuadrado lo vamos a multiplicar por x sub i, perdón, por n sub i, que es la cantidad de veces que se repite esa clase. ¿Listo? Entonces, esta diferencialidad al cuadrado la vamos a multiplicar por n sub i. Y aquí ya podemos arrastrar nuestra fórmula. ¿Listo? Entonces, de esta fórmula, de esa columna, yo necesito hacer la sumatoria de todos esos cuadrados. ¿Sí? Sumatoria de todos esos cuadrantes. Le digo al Excel que me haga la sumatoria, igual suma de todas esas columnas. ¿Listo? En este caso me da 102, algo. No sé si realmente de coma 0 o tenga, mire, 102,97, 101,97 aproximado a un decimal da 102. Entonces recordemos que la varianza, en este caso la varianza, es igual a la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de todos los cuadrados, de las diferencias de entre cada uno de mis datos contra el promedio elevado al cuadrado, esa es la sumatoria, dividido el total de datos. Y recuerden algo muy importante, si es una población, entonces divido entre 216. Es mi población, es la cantidad de notas totales. En este caso es una población, yo saqué, estas son las notas de un curso que doy en el semestre, estas son todas las notas del curso, o sea que estoy hablando de población. Pero recuerden que la fórmula cambia si en ese caso es una muestra, entonces yo qué tengo que hacerle a la cantidad de datos, restarle 1. Desde ese 216 tengo que restarle 1 y cambia un poquito la varianza. ¿Listo? En mi caso no le voy a restar 1, 0,47. Esta sería mi varianza. Recuerden que la varianza no tiene interpretación. Lo que tiene interpretación es la desviación estándar. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? Es simplemente la raíz cuadrada, entonces en este caso raíz de la varianza. 0, este valor sí tiene interpretación. 0,69 o aproximando a un decimal 0,7. Este valor es el que tiene interpretación. ¿Cuál es la interpretación de ese 0,7? Es los datos que tan alejados pueden estar de mi promedio. Entonces, el promedio de las notas de ese curso es de 3,6. Entonces yo puedo encontrar valores 0,7 por encima o 0,7 por debajo. Es decir, 3,6 yo puedo encontrar notas 3,6 más 0,7 es equivalente a 4,3. Yo puedo encontrar notas hasta 4,3. Y también puedo encontrar notas por debajo 0,7, ¿sí? Décimas o 7 décimas. Entonces sería hasta 2,9, ¿ya? Y recuerden que en ese caso cuando mi distribución es normal yo puedo encontrar hasta 2 desviaciones estándar o 3. O sea, por ejemplo, por encima 1,4, 2 desviaciones estándar, 1,4 a 5. Si le resto 1,4 a 3,6, esto es equivalente a 2,2, ¿sí? Y prácticamente es un poco menos lo que se puede sacar. ¿Listo? Pues lo que podemos encontrar en la base de datos real. Esa es la interpretación de la desviación estándar. Y por último, pues recuerden que también podemos interpretar el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación siempre, por lo general, se interpreta en porcentaje. Es la desviación estándar que hayamos dividido nuestro promedio. Entonces es 0,19, recomiendo siempre, páselo a porcentaje y decimos, mire, 19,3% en coeficiente de variación. ¿Qué significa? Que de mi promedio, el promedio puede cambiar, tenemos un 19,3%, es un porcentaje bajo de variación, un 40, un 60%, es que mis datos son bastante, cambian mucho, ¿sí? Se distancian con respecto a lo que es el promedio, estamos hablando de datos que son, digamos, un poco heterogéneos.
un coeficiente de variación bajo, un porcentaje bajo acá, sería unos datos homogéneos. Casi todos mis datos, por ejemplo, mis estudiantes sacaron prácticamente unas notas muy cercanas. Tengo todo el grupo con el mismo nivel. ¿Listo? Entonces, miren, aquí ya tenemos medias de tendencia central, datos agrupados en tablas de frecuencia, promedio, mediana y moda, y varianza, desviación estándar y coeficiente de variación con tablas de frecuencia. ¿Listo? Por lo general estas tres columnas se hacen en una sola. Me gusta hacerla en tres, pero la importante es esta última, ¿sí? Que contiene ya las restas, las elevaciones al cuadrado y la resta multiplicada por la cantidad de veces que se repite. ¿Listo? Esta es la importante. En este caso, este 102 que me permite calcular con ese 102 dividido la cantidad de datos, menos 1 si es muestra y dividido la cantidad de datos si es población. ¿Listo? Eso entonces sería todo. Los 6 indicadores, de los 3 de centralidad, los 3 de variabilidad para tablas de frecuencia.